Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades turcas preferidas. ¡Qué gusto tenerlos por aquí! Como siempre, espero que estén teniendo un día fenomenal y que estén listos para sumergirse en la noticia bomba que les tengo preparada para hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando en la mente de muchos fanáticos, un tema que ha generado debates, especulaciones y, seamos honestos, hasta alguna que otra pelea en los comentarios de las redes sociales. Sí, amigos míos, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Pero no de cualquier cosa, sino de lo que realmente pasó, de la verdad detrás de lo que muchos han llamado la guerra por Demet. Prepárense porque vamos a desentrañar los rumores, analizar las declaraciones y, lo más importante, tratar de llegar a una conclusión sobre lo que realmente ocurrió entre estas dos superestrellas. ¿Hubo una guerra real? ¿Qué papel jugaron los medios y los fanáticos en todo esto? Y sobre todo, ¿dónde están las pruebas de todo lo que se ha dicho? Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, les pido un favor. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y puedan ser los primeros en enterarse de todos los chismes jugosos que tenemos para ustedes. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman, Demet Özdemir y la supuesta guerra que los rodeó. Para entender de qué estamos hablando, primero tenemos que remontarnos al año 2018, cuando Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador como la conocimos en muchos países. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fanáticos enloquecieron, y rápidamente comenzaron a surgir rumores de un romance entre los protagonistas. Y seamos honestos, ¿quién no querría que Can y Demet fueran pareja en la vida real? Eran jóvenes, talentosos, guapos y parecían llevarse de maravilla. Las redes sociales se inundaron de vídeos, fotos y montajes que idealizaban su relación. Prácticamente se convirtieron en la pareja del momento. Las entrevistas donde bromeaban, las miradas que compartían en los sets, todo era combustible para la fantasía colectiva. Los Candem, como cariñosamente los bautizaron, se convirtieron en un fenómeno. Pero aquí es donde las cosas se empiezan a complicar. Porque a pesar de la fuerte presión de los fanáticos, ni Can ni Demet confirmaron jamás una relación amorosa. Ambos mantuvieron un perfil bajo sobre su vida personal, lo cual, por supuesto, no hizo más que alimentar los rumores. La estrategia de la ambigüedad, aunque quizás no fuera intencional, funcionó a la perfección. Cada salida a comer, cada mensaje en redes sociales, era interpretado como una señal de amor secreto. Y es que, ¿cómo no iban a surgir especulaciones? Las miradas cómplices, las risas compartidas, los abrazos fuera de cámara. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Pero como siempre, la verdad es mucho más compleja de lo que parece. El mundo del espectáculo está lleno de química forzada, de estrategias de marketing para impulsar una serie. ¿Era este el caso de Can y Demet? ¿O realmente existía una conexión genuina que trascendía la pantalla? Esa es la pregunta que se hacían millones de personas alrededor del mundo. Después del final de Erkenci Kuş, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se fue a cumplir su servicio militar y luego se embarcó en nuevos proyectos en Italia, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía con otras series y películas. Esta separación geográfica y profesional enfrió un poco los rumores, pero la llama de la esperanza entre los fanáticos más acérrimos seguía encendida. Y aquí es donde entra en juego la famosa guerra por Demet. Después de la separación profesional de Can y Demet, los fanáticos se dividieron en dos bandos, los que seguían creyendo en un posible reencuentro amoroso y los que apoyaban sus nuevas relaciones. Este tipo de fanatismo no es nuevo en el mundo del espectáculo, pero en este caso alcanzó niveles insospechados. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los Candem luchaban contra los que apoyaban a Demet en solitario y le deseaban felicidad con quien ella eligiera. Pero la situación se tensó aún más cuando Demet comenzó una relación con el cantante Oğuzhan Koç. Los fanáticos de Can no se lo tomaron nada bien. Empezaron a surgir críticas hacia Oğuzhan, acusándolo de no estar a la altura de Demet y de no ser el Can que ella merecía.
La narrativa del príncipe azul y la princesa rescatada se apoderó de la imaginación de muchos, y Ouzan se convirtió en el villano de la historia. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los comentarios negativos, los insultos y las comparaciones entre Khan y Ouzan se multiplicaron. La presión sobre Demet era enorme. Muchos la acusaban de haber elegido mal y de haber traicionado el amor que había compartido con Khan. La toxicidad en las redes sociales alcanzó niveles alarmantes. Y seamos honestos, esta situación es extremadamente injusta para Demet. ¿Por qué tenía que elegir entre dos hombres? ¿Por qué su felicidad dependía de la aprobación de los fanáticos? Ella tenía todo el derecho a rehacer su vida y a estar con quien ella quisiera. La idea de que una mujer necesita la aprobación de los demás para ser feliz es arcaica y machista, y en este caso se puso de manifiesto de la peor manera. Pero la guerra no terminó ahí. Algunos fanáticos de Khan empezaron a atacar a Demet directamente, acusándola de ser oportunista y de haber utilizado a Khan para alcanzar la fama. Incluso llegaron a inventar historias falsas sobre su vida personal y profesional. La difamación y el acoso se convirtieron en una constante en la vida de Demet, quien tuvo que lidiar con una situación extremadamente dolorosa y estresante. Esta situación llegó a un punto crítico cuando Demet y Ouzan anunciaron su compromiso. Los ataques se intensificaron y la presión mediática se volvió insoportable. Demet se vio obligada a cerrar sus redes sociales y a alejarse del ojo público durante un tiempo. El acoso virtual la llevó a tomar medidas drásticas para proteger su salud mental y emocional. Pero, ¿dónde estaba Khan en todo esto? Pues bien, Khan siempre se mantuvo al margen de la polémica. Nunca hizo declaraciones directas sobre Demet o sobre su relación con Ouzan. Siempre se mostró respetuoso y discreto. Algunos interpretaron su silencio como indiferencia, mientras que otros lo vieron como una señal de madurez y respeto hacia la decisión de Demet. Algunos lo criticaron por no defender a Demet de los ataques de sus fanáticos. Pero otros lo defendieron argumentando que no era su responsabilidad controlar el comportamiento de sus seguidores y que él tenía derecho a mantenerse al margen de la vida personal de Demet. La postura de Khan fue ambigua, lo que generó aún más debate entre los fanáticos. Y es que analicemos la situación desde una perspectiva más objetiva. ¿Realmente era Khan el responsable de la guerra que se había desatado? ¿O eran los fanáticos quienes habían creado esta rivalidad ficticia basada en sus propias fantasías? La línea entre el fanatismo y la obsesión es delgada, y en este caso muchos la cruzaron. Yo creo que la respuesta es clara, la responsabilidad recae principalmente en los fanáticos que se negaron a aceptar la realidad y que insistieron en mantener viva una esperanza que nunca existió. La idealización de una relación que nunca fue se convirtió en una obsesión colectiva que terminó dañando a las personas involucradas. Y es que, seamos realistas, Khan y Demet nunca confirmaron una relación amorosa. Todo lo que vimos fueron interpretaciones y especulaciones basadas en su química en la pantalla y en algunos gestos fuera de cámara. La prensa rosa, siempre hambrienta de noticias, se encargó de alimentar los rumores y de crear una narrativa que vendía revistas y atraía clics. Es cierto que existía una gran complicidad entre ellos, pero eso no significa necesariamente que estuvieran enamorados. Podrían haber sido simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo que se respetaban y admiraban mutuamente. Reducir su relación a un simple romance es simplificar una realidad mucho más compleja. Además, hay que tener en cuenta que la presión de los fanáticos puede ser muy difícil de manejar. A veces las celebridades se ven obligadas a actuar de cierta manera para complacer a su público, incluso si eso va en contra de sus propios deseos. La imagen pública se convierte en una jaula dorada donde la libertad individual se ve comprometida. En el caso de Khan y Demet, es posible que ambos hayan sentido la presión de mantener viva la ilusión de un romance, aunque en realidad no existiera. Quizás por eso nunca negaron rotundamente los rumores y prefirieron mantener un perfil bajo. La ambigüedad, en este caso, podría haber sido una estrategia de supervivencia. Pero volviendo a la guerra por Demet, la situación dio un giro inesperado cuando Demet y Ouzan se separaron en 2023, meses después de su lujosa boda. La noticia sorprendió a muchos y los rumores de una posible reconciliación entre Khan y Demet volvieron a surgir. La esperanza renació entre los Khan-Dem, quienes vieron en la separación de Demet una señal de que su amor por Khan aún estaba latente. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay evidencia alguna de que Khan y Demet hayan retomado el contacto
o de que tengan intenciones de hacerlo. Ambos siguen enfocados en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. La realidad, al parecer, es que la historia de amor que muchos imaginaron nunca existió. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Existía realmente una guerra por Demet? Yo creo que no. Creo que la guerra fue una creación de los fanáticos que se negaron a aceptar la realidad y que insistieron en mantener viva una fantasía. Una fantasía que lamentablemente terminó afectando la vida de las personas involucradas. Khan y Demet nunca fueron enemigos. Simplemente fueron dos personas que compartieron un momento especial en sus vidas y que luego tomaron caminos diferentes. Y eso no tiene nada de malo. La vida está llena de encuentros y despedidas, y no todas las historias tienen un final feliz. Lo que sí es cierto es que la presión de los fanáticos puede ser muy dañina, y que las celebridades tienen derecho a vivir sus vidas privadas sin ser juzgadas ni acosadas. El acoso virtual es una forma de violencia que debe ser combatida y denunciada. Así que la próxima vez que veamos a dos celebridades con buena química en la pantalla, recordemos que no todo es lo que parece y que no tenemos derecho a entrometernos en sus vidas personales. Dejémoslos ser felices a su manera y respetemos sus decisiones. El respeto a la privacidad es fundamental para construir una sociedad más justa y tolerante. En resumen, la guerra por Demet fue una tormenta en un vaso de agua, una creación de fanáticos apasionados que confundieron la realidad con la fantasía. Can Yaman y Demet Özdemir son dos profesionales exitosos que, independientemente de lo que haya pasado en el pasado, merecen respeto y privacidad. La verdad al fin es que no hubo guerra, solo expectativas no cumplidas y la necesidad de algunos de controlar el destino amoroso de otros. Una lección que todos deberíamos aprender. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Traté de darles una perspectiva objetiva de lo que realmente ocurrió entre Can Yaman y Demet Özdemir, basándome en los hechos y en las declaraciones de los involucrados. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre Khan y Demet? ¿O creen que los fanáticos exageraron la situación? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades turcas favoritas. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y no se pierdan nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.